durante todo el día y hemos invitado a un ilustre personaje, al doctor Pedro Cateriano, quien fue primer ministro del gobierno del expresidente Ollanta, con quien vamos a hablar todo lo que ha venido sucediendo este fin de semana, el fallecimiento del señor expresidente Alberto Fujimori, el tema de Petroperú, porque ahí a la previa le robé una pequeña información y sería bueno ya conversarlo de ese tema, y el futuro político frente a las elecciones 2026. Doctor Cateriano, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar en su programa nuevamente, señor Salinas, y felicitándolo por esta ampliación y el acceso a la televisión que ella tiene. Que no ha sido fácil, pero estamos en este trabajo duro y constante, siendo objetivos y profesionales, y un agradecimiento a todos los invitados como usted, doctor Cateriano. Eh, Queremos mencionar el fallecimiento del congresista Gilbert Saavedra, de la bancada de Somos Perú, presidente de la Comisión de Salud. Hoy fue encontrado en las horas de madrugada sin vida en su domicilio en el Cusco. Todavía esto está en desarrollo y esperemos que en los próximos momentos, transcurso del día, podamos saber qué es lo que sucede, cómo ha sucedido. Este es el tercero o cuarto congresista que fallece de esta temporada del Congreso de la República. La que reemplaza es la señora o señorita Ana Sadaid Segarra Saboya, también de la región Loreto, con el número 2 que tuvo. Así que vamos a ver qué le sucede. Bueno, doctor Cateriano, el, el Perú entero ha estado detenido mirando el tema de el fallecimiento del expresidente de la República, el ingeniero Alberto Fujimori, y han habido, nuevamente se ha visto que el país ha estado dividido en dos partes. Un grupo de la población que sigue, aprecia, quiere, recuerda, agradece al señor Alberto Fujimori, y otro grupo que no deja que nadie se olvide lo que pasó en el tema de la Cantuta, Barrios Altos, las esterilizaciones forzadas, los 14 millones que le dio a Montesinos, los Vladivideos, una serie, el cierre del Congreso y serie de cosas. Usted, como una persona con los años de experiencia en política, ¿cuál es su posición? Buenos días. Bueno, en primer término, si me permite, también expresar mis condolencias por el fallecimiento del congresista Saavedra, ¿no? Bueno, por esa, yo la pregunta que haría, señor Salinas, es la siguiente, ¿no? ¿Por qué la información que ha brindado la prensa peruana difiere tanto de la que ha divulgado casi toda la prensa a nivel internacional? ¿Por qué esta diferencia tan marcada? Y creo y esta sería mi respuesta, ¿no? Porque en el exterior, sobre todo en los países desarrollados, la defensa del orden democrático y constitucional es fundamental. Y creo que al hacer el balance de la gestión de Fujimori, sobre todo en el exterior, el hecho de haber dado un golpe de Estado, es decir, de haber violentado el orden constitucional, lo descalifica. No creo que sea en ningún país civilizado, con respeto a los valores y principios democráticos, que se considere pues a una persona que haga un golpe de Estado como alguien ejemplar Mm. que ha trabajado por la consolidación de la democracia. Por el contrario, y por eso creo que es un momento de reflexión. ¿Por qué en el exterior nos observan de esa manera y acá en el interior, durante estos días, se ha tratado de vender la imagen comprensible en el caso de sus partidarios fanáticos que permanentemente dicen que es el mejor presidente del Perú con los mejores resultados? Pero objetivamente eso no es así, ni en lo económico, ni en aspectos que él planteó. Uh No hay -huh. que olvidar su primer lema de la campaña electoral:
honradez, tecnología y trabajo. Así es. Parece que del lema de la honradez se olvidó rápidamente. ¿Y por qué menciono esto que parece algo, digámoslo, ya manido, muy debatido? Porque a lo largo del tiempo se ha repetido este mensaje eh, de parte de los defensores de Fujimori que él no cometió delitos, él simplemente cometió errores. Y esto no es así. En el largo proceso de administración de justicia de Fujimori, acusado por violación de derechos humanos y actos de corrupción, Ujú. participaron 3 cortes en ese largo proceso. Algo realmente excepcional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Cortes Supremas de Chile y el Perú. No hay que olvidar que cuando viaja de Japón a Chile y llega a ese país, en una de sus declaraciones, luego de haber sido liberado de la retención que tuvo, dijo que confiaba en el Poder Judicial de Chile porque era uno de los más independientes que conocía. Entonces, acá no se puede alegar pues persecución política Ujú. en un proceso tan largo, tan diverso, en donde distintos magistrados han participado en, repito, un proceso tan complejo y delicado en mucho tiempo, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que este es un argumento de peso a nivel internacional y esa es la razón, acaso, por la cual no lo han tratado a Fujimori en el exterior como muchos de los medios en el país lo han eh, eh, lo han calificado, digamos, ¿no? Ujú, De alguna ujú. manera. Así es, así es. Ahora, quisiera traer un comentario de la comunicadora y abogada Rosa María Palacio. Usted la debe conocer. Perfectamente. Eh, Ella es claramente una persona que ha estado en contra de las acciones del gobierno de Alberto Fujimori. Pero en una de sus podcasts que hace, eh, ella explica, desarrolla una tesis de un Alberto Fujimori en dos tiempos. La primera parte, cuando recibe un país en una hiperinflación de 7000% y la lucha contra el terrorismo, que él tuvo que tomar medidas extraordinarias, probablemente se tuvo que hacer excesos para lograr la pacificación. Y un segundo momento que ella desarrolla su tesis en este podcast que tiene, cuando entra a tallar Vladimiro Montesino y empieza ahí a desarrollarse todos los instrumentos de los actos de corrupción y de genocidio aparentemente. Entonces, para mí, lo tomo y lo analizo sobre ese punto de vista que ha desarrollado Rosa María Palacios. No sé qué opinión tiene usted. Bueno, en términos generales coincido casi siempre con las posturas políticas y el análisis de Rosa María. En lo económico es indudable el éxito que tuvo el gobierno de Fujimori, a pesar de su improvisación, a pesar de que el ajuste se hizo sin programa de apoyo social, Uh -huh. a pesar de todo, el país lo había recibido Fujimori en un estado inverosímil, con un estado quebrado, luego del calamitoso y corrupto primer gobierno aprista. Uh -huh. Esa es una situación absolutamente irrefutable. Y a pesar de que él durante su campaña dijo que no iba a aplicar el shock, ¿no? Que atacó a Vargas Llosa por decir que el shock era para despedir a 1 millón de empleados públicos. Es decir, todo el lenguaje que aplicaba la izquierda y el aprismo en ese momento, luego cambió. Y en buena hora que cambiara Fujimori. Porque no había otro remedio para esa experiencia populista izquierdista del primer gobierno de Alan García, que repito, destruyó al Estado. Sí. Algo que no suele ocurrir en ninguna parte del mundo es la quiebra del Estado. Y eso aconteció en el país. Y la única forma era seguir el planteamiento que había formulado Vargas Llosa en la campaña. Uh -huh. Fujimori lo hizo de distinta manera, improvisado, repito, sin programa de apoyo social, pero frenó la inflación.
lo largo de los años la frenó. Abrió la economía. Y creo que esto tiene un significado muy importante porque con esta actitud de gobierno modificó el modelo estatista, populista, izquierdista que estableció la dictadura de Velasco en el país y que finalizó con la hecatombe del primer gobierno aprista. Y ese es otro de los éxitos indudables, haber desmontado esa maquinaria totalitaria en el campo económico que estableció la dictadura de Velasco. Yo creo que desde ese punto de vista la reorientación del país ha sido indudable para aquellos que creemos en la libertad económica, naturalmente. Los que no creen en la libertad económica critican esto. Fundamentalmente la izquierda marxista, comunista, que hasta ahora, a pesar de las evidencias notorias de fracasos como la dictadura cubana, la dictadura venezolana o la crisis argentina, siguen defendiendo ese modelo que a lo largo de décadas en América Latina solo ha ocasionado pobreza y solo ha enriquecido a los que han estado en el poder. Ese es el drama latinoamericano. Ahora, para lograr esto, ¿era necesario dar el golpe de Estado el 5 de abril? Pienso que no. Yo, por ejemplo, como diputado, aprobé la delegación de facultades legislativas para hacer precisamente esta reforma. Toda la reforma la hizo con las normas que dictó durante la etapa democrática Fujimori, entre el 90 y el 92. Y creo que el gran error de Fujimori fue dar el golpe de Estado. Luego ya con la reelección, la corrupción nauseabunda, los 15 millones de dólares que le dio a Montesinos, los Vladivideos sobornando y comprando a los dueños de los medios de comunicación. Bueno, ya esa fue una destrucción moral del Estado, ¿no? La inmoralidad del dúo Fujimori-Montesinos, ¿no? Sí. Que yo he combatido a lo largo de estos años. Y sobre ese punto, naturalmente, mantengo mi postura con firmeza. Creo, de otro lado, que en el tema de la lucha contra el terrorismo, lamentablemente, se cometieron violaciones a los derechos humanos, tal como lo han establecido las tres cortes a las cuales he hecho mención. Pero también no podemos decir que todo fue malo. El rescate de los rehenes de la Embajada del Japón creo que fue un acto que hay que defenderlo. Y por esa razón, cuando yo fui agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defendí ese caso. Porque lamentablemente en los últimos años lo que hemos visto en el Perú, señor Salinas, es que los prejuicios ideológicos y políticos son los que priman. Y eso es lo que en esencia ha desnaturalizado la gestión de la etapa dictatorial de Fujimori. Ahora, yo hablaba ayer con Vitocho Belaunde, usted lo debe conocer, y yo le decía, recuerdo mucho las facultades que se aprobó en ese momento, ¿por qué en ese momento no se actuó con firmeza ante el cierre del Congreso, ante el cierre del Senado y la Cámara de Diputados, con lo que hizo Pedro Castillo en su momento hace un año y medio, 2 años? ¿Por qué no las instituciones no se presentaron con firmeza sobre esa situación? Por una sencilla razón, porque Fujimori se coludió con las Fuerzas Armadas para dar el golpe de Estado, con Nicolás Guevara y Hermosa, que luego hurtó dinero del erario nacional y lo reconoció a él. En el caso del calamitoso y breve, efímero golpe de Estado de Pedro Castillo, las Fuerzas Armadas, a diferencia de la etapa de Fujimori, cumplieron con su rol constitucional, defendieron el orden democrático constitucional y las Fuerzas Armadas no se plegaron al golpe de Pedro Castillo. Esa es la gran diferencia entre los dos golpes. Nosotros hemos estado muy cerca de convertirnos en una dictadura como la venezolana. Por supuesto. Si las Fuerzas Armadas hubiesen avalado, apoyado la iniciativa golpista de Pedro Castillo, hoy día estaríamos ante una dictadura similar a la de Venezuela. En ese sentido, hay que destacar
el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas, el rol que cumplió las Fuerzas Armadas para evitar la consolidación de una dictadura luego del anuncio golpista, del mensaje golpista de Pedro Castillo. Sí, sí, yo coincido con usted. Creo que esa es la gran diferencia. Uh-huh. Luego, lo que vimos es que las Fuerzas Armadas también se corrompieron durante esta dictadura. Uh-huh. Es algo que no se dice. Pero yo he sido testigo de excepción, señor Salinas. Yo he ido a repatriar de Suiza como viceministro de Justicia, a pasar por el vergonzoso papel de pedirle a los suizos que devuelvan, ¿no?, más de 100 millones de dólares que los jerarcas fujimontesinistas tenían depositados en la banca suiza. Hallazgo, que dicho sea de paso, lo hizo la fiscal suiza Cornelia Kova. Exacto. Entonces, en mi caso, yo no tengo ninguna duda, pero absolutamente ninguna duda, de la escandalosa corrupción, del saqueo al Estado que hubo durante la dictadura de Fujimori y Montesinos. Uh-huh. Coincido plenamente con usted en este punto porque recuerdo mucho esa parte, lo seguí bastante bien. Ahora, se ha estado cuestionando estos honores de Estado que se le ha dado al expresidente Alberto Fujimori. Incluso lo escuché yo en Deutsche Welle, donde cuestionaban a la presidenta de la República por qué se le da honores de Estado a un dictador, ¿no? Claro, el marco legal establece ciertos parámetros, pero ¿qué es lo que se hubiese podido hacer? Porque ya las cosas se hicieron, o sea, ya no podemos retroceder. Pero en adelante tenemos problemas serios, porque está Pedro Castillo preso, Vizcarra, otro que también dio el golpe de Estado, y en fin. Bueno, ahí lo que se cumplió es por la ley, ¿no? Sí. Y la tarea de elaborar las leyes es del Parlamento. Es otra negligencia del Parlamento. Yo ciertamente hubiese aconsejado que esa forma en que sobre todo actuó la presidenta, digamos que no correspondía, ¿no? Ahora, usted toca un tema interesante. Usted dice que Vizcarra dio un golpe de Estado. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué ningún país a nivel internacional, por qué ningún organismo calificó como dictador a Vizcarra? ¿Por qué nadie? No digamos ya el Tribunal Constitucional, uh-huh, porque el Tribunal Constitucional, que en ese entonces presidía la doctora Ledesma, dijo que esa disolución era constitucional. Volvamos nuevamente al extranjero. ¿Por qué en el caso de Fujimori la comunidad internacional repudió el golpe el 5 de abril de 1992 y no ocurrió lo mismo con Vizcarra? ¿Cuál es la razón jurídica? Interesante posición. Es más, Vizcarra permitió que el entonces presidente del Congreso presentara una demanda competencial al Congreso. La comisión permanente quedó en funciones. Uh-huh, sí, recuerdo. Los parlamentarios de oposición continuaron. Luego vino este debate de el término sobre el término de la negación fáctica. La negación que es fáctica. sobre lo cual ha habido una discusión. Uh-huh. Yo quisiera sobre este punto decir lo siguiente. Acá o nos queda seguir debatiendo, como lo estamos haciendo en este momento, o intercambiando impresiones, si fue golpe o no fue golpe. La comunidad internacional dijo que no, el Tribunal Constitucional en su momento dijo que no, ahora la presidenta del Tribunal Constitucional coincide con usted y dice que sí es un golpe, pero su declaración no tiene ninguna validez, porque las sentencias del Tribunal Constitucional no tienen efecto retroactivo. Este tribunal Constitucional no puede rectificar en ese sentido del anterior tribunal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Vamos a seguir debatiendo 4 o 5 años más? ¿Por qué no se debate en el Congreso la reforma constitucional? Hemos visto que el mecanismo del derecho de disolución no ha funcionado adecuadamente en el país. ¿Y por qué razón? Fujimori pudo disolver la Cámara de Diputados, porque la Constitución de 1979 permitía esa disolución, pero dio un golpe de Estado. Pedro Castillo
quiso disolver, no, dio un golpe de Estado, a pesar de que la Constitución le permitía la disolución constitucional del Congreso. Ujú. Y en lugar de encontrar una salida, seguimos debatiendo sobre este tema. Yo creo que ha llegado el momento de exigirle al Congreso una reforma. Pero Y la este reforma, Congreso no creo, tiene esa capacidad política para esa discusión. No la tiene. bueno, no la tiene por conveniencia, porque este Congreso sabe que todo su poder se basa en una malinterpretación de la Constitución, Ujú. de vacar al presidente por incapacidad moral permanente. Exacto. Tesis jurídica que nunca ha existido en nuestra historia y que estableció el fujimorismo para cargarse a Kuczynski, que luego forzó su renuncia, y se advirtió en todos los turnos, señor Salinas, que si aplicábamos de esa manera, malinterpretando la Constitución, la vacancia, entrábamos a una etapa de anarquía política. Ujú. Y precisamente lo que estamos viviendo es una anarquía política. Sí, coincido. Nunca en nuestra historia republicana hemos tenido tantos presidentes y bueno, esta altísima rotación de ministros que hace ingobernable el país. Esa Ujú. es la vergonzosa realidad, ¿no? Coincido plenamente con usted en ese tema. Creo que debe haberse ese debate. Y la verdad, uno dice, estas bancadas que hay en el Congreso, que cada vez se forman cada más, desnaturalizan la posición que tiene que tener el tema de la representación política por los votantes que los pusieron en ese momento, ¿no? Exactamente. Por eso creo que la vía sería la renovación parcial del Congreso a mitad del mandato. Como existe, por ejemplo, La en renovación por Argentina, tercio, en ¿no? Chile. ¿Cómo? La renovación por tercio. Exactamente. Por tercios o por mitades. Pero que haya a la mitad del mandato una renovación, que se consulta al pueblo. No que si eliges mal, te quedas 5 años con congresistas Ujú. intocables y vemos la condenable conducta de este Congreso, ¿no? Este Congreso que ya abiertamente, impúdicamente, encubre actos ilícitos, Sí, hay sí, que sí, sí, decirlo sí, sí, claramente, sí. porque robarle el dinero, el sueldo a los trabajadores es un acto delictivo. Sí. ¿Cómo este Congreso encubre a estos congresistas, ¿no? A pesar que hay sentencia, hay un congresista de la esposa está presa por este mismo hecho y no han aprendido la lección. Exactamente, exactamente. Muy bien, quiero aprovechar, ya que usted está aquí en el programa, la cual agradezco enormemente. Usted ha sido primer ministro del expresidente Ollanta. Eh, a Y pesar que brevemente también del presidente Vizcarra. también del presidente Vizcarra. Irónicamente, el señor Ollanta, quien tenía toda esa postura que venía del tema militar y todo eso, nunca cerró el Congreso, ¿no? O sea, es un tema que queda para la posteridad, ¿no? Pero no ese es el tema que quería hablar. Eh, el tema Petroperú. Se le hace responsable al gobierno de Ollanta, pero no hacen esa precisión en qué temporada, le dicen todo el gobierno de Ollanta. Sobre el tema de Petroperú, de la crisis que hoy vivimos, el gobierno acaba de emitirle otro auxilio económico a una empresa peruana que he entrevistado a varios exministros, economistas, donde me han dicho que la solución es dividirla en dos. Petroperú y la Pampilla, la refinería de Talara, en otro razón social y esa venderla, adjudicarla y todo lo que para liberarnos del problema. ¿Cómo lo trataron ustedes en su época, sobre todo cuando usted fue primer ministro? Bueno, con muchos prejuicios ideológicos y políticos. Yo he escrito un libro que se titula Sin anestesia y cuento lo que me ocurrió. Uh-huh. Cuando hubo la crisis del lote 192, 192, 100, sí, 100, en la selva, concurrí al Parlamento a plantear que se permitiera la participación de la iniciativa privada porque Petroperú no tenía los recursos. Bueno, los primeros en oponerse naturalmente fueron los de la bancada del Partido Nacionalista. Entonces yo regresé a Palacio de Gobierno y le dije al señor Humala, aquí está, presidente, mi renuncia. Si la bancada del partido, a través de su vocero, que hoy es el defensor del pueblo, sí, sí, claro, claro, sí me acuerdo. ¿no? Le dije, bueno, acá está mi renuncia. Y bueno, a su manera salió Gutiérrez como vocero a decir que lamentaba o que había sido una discrepancia, ¿no?
Y bueno, después tampoco el fujimorismo me apoyó, ¿no? Y es que hay prejuicios ideológicos y políticos sobre el tema de Petroperú. No se define, ¿no? Yo en el libro también, en mi libro sostengo que en realidad la refinería de Talara debió haber sido entregada en concesión a una empresa privada con las capacidades para manejar de manera similar o igual a la administración de la Pampilla, ¿no? Que está en manos de Repsol, de una empresa privada. Entonces, mientras nosotros hagamos en el tema de la gestión empresarial demagogia, no van a haber resultados. A lo largo de los años, usted imagínese lo que se podría hacer con los 750 millones de dólares que se están dando que se está votando, dándole ese dinero a Petroperú en materia educativa o de salud. ¿Cuántos colegios que carecen de agua potable podrían tener agua? ¿Cuántos hospitales que no tienen adecuados equipos podrían ser adquiridos? Pero, repito, prima el prejuicio ideológico y político. Y mientras se manejen estos asuntos de una manera irresponsable, las consecuencias van a continuar. Igual o similar es en el monopolio estatal del agua potable. Tenemos un monopolio que cuenta con 50 empresas públicas a nivel nacional. La casi totalidad quebradas, Sí. mal manejadas, operadas con criterios políticos. ¿Y cuáles han sido las consecuencias durante estos años? Porque hay que decirlo, las empresas no pasaron al sector privado porque en su momento Fujimori tuvo también los mismos prejuicios ideológicos y políticos. Exacto. Pero ¿cuál ha sido la consecuencia? 3,5 millones de compatriotas no tienen agua potable. Y 10 millones de compatriotas no tienen servicio de saneamiento. En América Latina solo superamos a República Dominicana y Haití. Países en América Latina con menos desarrollo que el Perú tienen una mayor cobertura de agua potable. Sí. Y aquí hay que decirlo, que el Estado sí viola permanentemente los derechos humanos de 3,5 millones de compatriotas. Y esto por prejuicios ideológicos y políticos no lo dice la izquierda, que ese monopolio del agua potable que defiende viola los derechos humanos. Bueno, es que ese es el... hay que meterlo en la agenda, eso hay que debatirlo. Ese es el doble... Y ojalá sea un punto central del debate en la campaña electoral. Así es. Ese es el doble discurso que tiene la izquierda, pues ahora, ¿no? Que prefiere, como la señora María Agüero, elegida por un partido de izquierda de Arequipa, llega a su región e insulta a los arequipeños y termina echada por los propios jóvenes el desprecio de la actitud que tiene con su población. Doctor Cateriano, le agradezco enormemente este espacio que me ha dado, es muy apreciado sus precisiones, y esto tiene que, como usted dice, iniciar el debate político de una vez, porque se nos viene una elección en 2026, doctor Cateriano. Así es, y ojalá podamos superar esta situación. Nuestro país ha salido de peores crisis políticas, y creo que las elecciones, la etapa del debate, servirá para que la ciudadanía se forme un juicio de valor respecto de las propuestas e iniciativas para cambiar esta situación, ¿no? Así es. Doctor Cateriano, le deseo un estupendo día, muchísimas gracias y espero verlo muy pronto para seguir conversando. De nada, encantado de haber participado en su programa, muy buenos días. Muy buenos días. Regresamos tras la pausa.